Yo creo que esa intervención que hace mi tocayo, mi tocayo Roy, es una denuncia sumamente grave, porque estamos hablando de un gobierno, digamos, participando directamente de acciones vandálicas, de acciones muy violentas, de acciones que han dejado como saldo 3 compatriotas, que los muertos no son ni del gobierno ni de la oposición, son venezolanos, igualitos compatriotas Claro. todos. Bueno, decenas de heridos, destrozos. Entonces, que un gobierno se coloque al lado precisamente de quien ha conducido estos hechos, como es el señor Leopoldo López, y se coloque incluso al lado de quienes han participado directamente. Estamos hablando ya de una situación incluso que habría que estudiar desde el punto de vista jurídico, porque ¿en qué tratado se fundamenta el gobierno de los Estados Unidos para entrometerse en un asunto interno de Venezuela? ¿En qué principio jurídico puede él decir de que no se puede proceder frente a personas que actúan con el grado de violencia que actuaron el 12 de febrero y los días subsiguientes contra esta misma planta televisiva? Es decir, hay una situación realmente sumamente grave. Afortunadamente, la respuesta de la inmensa mayoría de los países del mundo ha sido de respaldo a la democracia, de respaldo al presidente Nicolás Maduro Moro, de respaldo a nuestras instituciones. Okay. Es decir son para tener las dos visiones del problema. Ahora, se habla de un gobierno que se intromete, pero no estamos hablando de cualquier gobierno. Estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos, que para no ir muy lejos, ha estado participando activamente, de manera pública, no es una cosa de interpretación lo que estamos diciendo, en acciones en Libia, en acciones en Siria, en acciones, bueno, si nos vamos un poco más atrás, Irak, entre otras, solo por mencionar tal vez las más recientes. Y las situaciones que en esos países se han generado han terminado en lo que todos conocemos: invasiones, hechos de violencia, derrocamientos de presidentes. ¿A dónde puede llegar esto? Con digamos, Sí, una participación tan activa. yo creo que una parte de las personas, de los grupos violentos, fascistas, que están actuando en nuestro país, están vinculados con el gobierno de los Estados Unidos. Y es más, estoy convencido de que reciben órdenes directas del gobierno norteamericano. Es decir, porque aquí no se trata de una disputa política. Disputa política hubo el año pasado, hubo 2 elecciones, ¿no? En los últimos meses ha habido 2 elecciones presidenciales, una elección regional y una elección municipal. Es decir, aquí desde el punto de vista político hay las maneras, las formas y los procedimientos para debatir políticamente. Hay gente que dice que el presidente Maduro debe ser revocado. Bueno, tienen en el 2016 pueden hacer, porque la Constitución lo dice. Tenemos unas elecciones ya en puerta para el año que viene, para la Asamblea Nacional, el Parlamento Latinoamericano. Es decir, bueno, vamos al debate político, vamos al debate electoral, vamos al debate de las ideas. Eso está abierto, además está presente. Ahora, ¿qué se ha intentado dinamitar en estos últimos días? El diálogo nacional abierto por el presidente Maduro con todos los sectores de la oposición, con todos los sectores sociales del país, con todos los sectores políticos, con la dirigencia política del país, con los alcaldes, con los gobernadores. Es decir, yo creo que es un paso realmente de un grupo aventurero, ¿no? Que no tiene ni la más mínima posibilidad de alcanzar sus objetivos, más allá de los destrozos que puedan causar. Claro. Vamos a seguir escuchando a Roy Chatterton, nuestro embajador en la OEA, con detalles acerca de esa conversación con el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Un punto muy bajo, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Venezuela y a pesar de los falsos esfuerzos hechos por el gobierno de los Estados Unidos, porque en algunas ocasiones ellos han tomado iniciativas y sin embargo han sido ellos mismos quienes han destruido los efectos positivos de esas iniciativas que alguna vez tomaron. Bueno, allí las palabras de Roy Chatterton. Usted ha mencionado un hecho importante también. Se ha evidenciado a través de comunicados,
De hecho, viene una comisión del Mercosur. Los gobiernos latinoamericanos respaldando plenamente el sistema democrático en Venezuela. ¿Cómo puede traducirse eso en hechos que permitan controlar a estos grupos? Es decir, eso va más allá de la palabra y puede traducirse en hechos concretos. Por supuesto, porque es un apoyo político. Es decir, mi gran amigo Roy Chatterton lo ha explicado. Es decir, nosotros estamos frente a un gobierno que es un farsante. Es decir, actúa sobre la base de la mentira. La declaración de John Kerry pasará a la historia como una de las grandes mentiras de la diplomacia norteamericana. Es decir, definitivamente ni siquiera sabe leer cuál es la situación real de nuestro país, sino que se fija por 3 o 4 informes que le llegan o por un video que le mandan por internet. Es decir, no hay manera de que puedan tener una visión lógica, una visión sosegada de los hechos, porque tienen una decisión política en contra de nuestro gobierno y en contra de la democracia venezolana. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder en los próximos días y lo que ya está sucediendo? La declaración de UNASUR, firme, contundente, con una gran fuerza de solidaridad con nuestra democracia, con nuestro presidente. La declaración que acaba de emitir el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, las declaraciones de la República Argentina, del presidente de Ecuador, del presidente Evo Morales, del presidente de Nicaragua, el presidente de Cuba, todos los presidentes del ALBA. Es decir, se está haciendo una proposición hacia un pronunciamiento de la CELAC y los gobiernos de Rusia, los gobiernos de Chile. Ahora, desde el punto de vista de la proposición, hay una proposición que también vamos a hacer en el Parlamento latinoamericano dentro de una hora, que es una declaración del Parlamento del Grupo Venezolano y una declaración que vamos a elevar al Parlamento Latinoamericano Regional en la Junta Directiva próxima. El presidente Maduro hace un par de días se pronunció y anunció la expulsión de funcionarios norteamericanos que representan a Estados Unidos aquí en Venezuela. Ayer el canciller Elías Agua habló incluso de los detalles, tienen 48 horas a partir de ayer. Estos funcionarios, pero esto fue lo que dijo el presidente Maduro. Y como estamos decididos que se entienda, a que se nos respete, porque nuestro país no se mete en los asuntos internos de nadie, menos de Estados Unidos, menos. Pero como a esta patria se respeta, yo le he dado la orden al canciller de la República, quien informará más tarde de proceder a declarar persona no grata y expulsar del país a estos 3 funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Que se vayan a conspirar a Washington. Bueno, allí las palabras del presidente. No es la primera vez en los últimos años que situaciones como esta se dan. Entre el gobierno del presidente Chávez, bueno, desde la expulsión de embajadores se dio en nuestro país por diferencias con el gobierno de los Estados Unidos. Incluso los mismos días del fallecimiento del presidente Hugo Chávez hubo la expulsión de algunos funcionarios. Se da esta situación ahora, dado los antecedentes, dada la conducta que conoce el mundo del gobierno de los Estados Unidos, ¿a dónde puede llegar esto? Es decir, ¿a dónde más se puede llegar? Considerando también elementos como por ejemplo la sociedad estratégica de Venezuela y Estados Unidos por el envío de petróleo. O sea, hay elementos que tienen allí una serie de características. La relación de los Estados Unidos en materia petrolera que tú mencionas va a seguir funcionando y la relación política va a seguir deteriorándose porque es la decisión del presidente Obama y la decisión de John Kerry. La declaración de John Kerry es proverbial sobre ese particular. Es decir, no hay manera de que ellos puedan entender que nosotros no somos amenazables, que nosotros somos independientes, que nosotros somos soberanos y que en Venezuela hay una democracia a plenitud de ejercicio. Entonces, como ellos no quieren, incluso, porque ya no es que no pueden, es que no quieren entender esas realidades, buscan en la vía de la amenaza. Porque esa declaración del canciller John Kerry no es otra cosa que una amenaza. Es decir, pero también es colocarles el programa político a la oposición. Tú no ves que en medio de toda esta trifulca que han armado en algunos puntos, ¿no? Porque no podemos decir que es en todo el país ni en toda la ciudad, pero en algunos puntos no tienen objetivos concretos, dicen una cosa y mañana dicen otra.
Bueno, ¿qué fue lo que trató de hacer Kerry? Colocarles un programa político a la oposición, es decir, tratar de darles línea, ¿no?, política a ese grupo de la oposición, porque no podemos decir que sea toda la oposición. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una nueva derrota política de los Estados Unidos ante esta agresión contra Venezuela. Va a salir derrotado políticamente nuevamente. No es la primera vez que los derrotamos. Ok. Ahora, fíjese, diputado, no he tenido la oportunidad de estar estos días allí entre las movilizaciones que han hecho algunos de estos sectores de oposición. Yo pienso que hay como grupos, ¿no? Hay un grupo que es violento, que está allí al frente, que son los que lanzan piedras, que los que generan destrozos. Hay otro grupo que también acude a la protesta, pero no acude con la intención de generar ninguno de estos hechos violentos. Y habrá otros grupos que no se movilizan, que igual, digamos, son partícipes de una idea de oposición, pero no están allí movilizados. Ahora, a los que están allí, uno les comenta situaciones como esta, la participación del gobierno de los Estados Unidos, inmediatamente dicen, bueno, pero es que el gobierno venezolano es el que sea, digamos, subordinado a otra nación. Y mencionan el caso de Cuba. Para algunos suena ridículo, pero realmente hay personas allí que creen eso. Si yo le comento esto, ¿qué respondería usted en eso como esto? Sí, lo que pasa es que ese es el guión que ha venido manejando Noriega, el secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería. El señor Otto Rey fue el primero que lo planteó. Y bueno, es el esquema mayamero de la política, ¿no? Es decir, el esquema mayamero de que son los Castros, que es el vínculo de Venezuela con Cuba, el eje del mal. Tampoco estamos acostumbrados. Realmente eso raya en el ridículo, casi no hay cómo ni siquiera responderlo, porque es una cosa absolutamente absurda. Pero dicho por una diputada como María Corina Machado, sí, que tiene una capacidad de estar en los medios de comunicación, tanto nacional y sobre todo en los medios norteamericanos, eso tiene una importancia política. Porque ¿qué es lo que pasa? Se trata es de deslegitimar al gobierno de Venezuela y eso es el objetivo de ese planteamiento. Bueno, yo te digo lo siguiente. Yo no creo que la oposición pueda deslegitimar al gobierno porque no tiene fuerza para eso. Y la otra cosa es porque no tiene la razón. No tiene la razón. Tú no puedes hacer política sobre la base de la mentira. Y eso es una mentira. Porque las mentiras se descubren, ¿no? Las mentiras la gente se va dando cuenta. Y les va a pasar lo mismito que les pasó hace 10 años. Bueno, movilizaciones. Por cierto que nunca, no han lanzado ni siquiera la primera movilización, ni siquiera parecida a la de aquellos momentos. Pero han causado muchos destrozos y han causado muerte, han causado zozobra en la población. Hoy mismo hay una situación donde ellos pretenden subvertir el orden aquí en la ciudad de Caracas, pero no lo van a lograr, no lo van a lograr, porque en este momento, ya en el día de hoy, la oposición ya empieza a sentir los efectos de una derrota fulminante. Porque ahora empieza el contraataque de la revolución, el contraataque del pueblo, que es nuestra presencia en la calle y nuestra fuerza en la calle.